Muy buenas y felices noches a cada uno de ustedes. Me alegra estar de nuevo hoy aquí. Hoy digamos que será una sesión especial. Sí, hay un invitado por ahí escondido entre todos nosotros. Sí, pero antes de pasar con nuestro invitado querido, ¿alguien pudo ver el video o empezar a leer algo de lo que se sugirió ayer? Diego, yo leí Mendel, el de los libros, hace media hora, de hecho lo acabo de leer, ¿Oh, lo leíste completo? y aún sigo triste por el señor Jacob Mendel, consternado por la situación que vivió. Sí, es muy duro, sí deja con el corazón apachurrado. Y claro, y más en el momento en que lo encarcelan y más en el momento en que pierde sus lentes, sus gafas, más triste, porque parte de su libro, o sea, parte de su vida eran sus libros, y el medio, pues, Era todo su sí, claro, vida, y el medio que ayudaba a llegar a los libros, pues, era su vista. ok, pues me alegra mucho, Raimundo, que sí te hayas acercado a ese libro y que sigas leyendo a ese autor porque es maravilloso. Sí, claro, la verdad, no era un escritor que yo conocía y la verdad me llevó un grato sabor de boca y con ganas de seguir. No, lee el libro sobre el ajedrez que tiene. Hay otro que me encanta que es Cartas a una desconocida o Las 24 horas de una mujer, que ahorita le preguntamos al maestro invitado si lo conoce. Bueno, las biografías, tiene una biografía preciosa sobre María Antonieta que me encanta, y de biografías de muchos escritores muy importantes del siglo XIX, ¿no? Entonces es un autor que vale la pena seguir leyendo, Sí, de ¿sí? hecho, para contextualizar un poco al autor, me gusta a mí contextualizar la vida de los autores antes de leer sus obras. Y en lo que pude leer de él, pues que estudió filosofía, escribió teatro, poesía, ficción y biografías. De hecho, según conozco, también tiene una autobiografía muy Sí, interesante. sí, sí, era un hombre hecho de literatura totalmente, ¿no? Y un viajero, tiene muchos libros sobre viajes que también son una maravilla leerlos. Y de hecho, algo también de lo que oí al respecto. De hecho, escribí algo por aquí de donde estuvo, pues, Italia, Holanda, España, algunos de los lugares por donde. Llegó a venir aquí a América, tiene un libro sobre Brasil que me gusta mucho porque relata todo el viaje desde que se subió al barco, sí, creo que en Alemania fue para llegar a Brasil. Desde ahí lo relata y todo lo que vio y todo lo que hizo en Brasil. Y es un libro muy chiquito que creo que también está disponible en internet, está gratis. Muy bien. Bueno, Raimundo, muchas gracias. Qué bueno que lo leíste. Y vamos con Emma, que también tiene su manita levantada. Sí, leí una parte, voy en donde está el chico muy decepcionado porque no le ayudaron en la biblioteca y un amigo lo lleva con él. Y está ofendido porque él le dice que se apunta, si puede tomar nota de los libros que quiere. Ahí voy. Bueno, espero que no te lo haya, como dicen, espoliado o No, no, bueno, el no. spoiler, Raimundo. Bueno, gracias, Emma. Qué bueno que también ya en la siguiente semana, pues nos comentas, Al qué te final. pareció el final. Sí, Gracias. Jocelyn. Yo el libro que, bueno, estuve viendo el video de Morris, los libros maravillosos, algo así más o menos. Me encantó mucho el contexto cuando le ayudan a crear su libro. Ujú. Me faltó la mitad porque me faltó la mitad, pero me encantó mucho su lectura y hasta cómo te van enseñando todo. Bueno, ¿viste el video donde aparece el texto o el video donde no hay texto?
En el video que yo lo vi, venía texto y los dibujos. Ah, ok. Sí, creo que ese es el que vale la pena leer porque viene el cuento, ¿no? Sí, muy bonito. Bueno, muchas gracias, Jocelyn. Pues termínalo de ver, ¿sale? Ya después lo comentamos. Y por último, Scarlett. Ah, yo también leí el de Mendel. ¿Y completo, Scarlett? No, creo que me quedé como por la página 10, pero pues lo que leí me causó mucha intriga y asombro y pues me gusta lo que llevo leído. Bueno, lo que llevas hasta ahora. Pues termínalo y el siguiente viernes ya nos compartes, Scarlett, ¿sale? De hecho, sí, tengo algunas cosas que me acuerdo de lo que leí, no sé si podría compartirlas. Bueno, a ver, compártelas. Ah, bueno, que se llamaba Jacob Mendel y era judío y tenía una concentración magnífica que ni con el más mínimo detalle la perdía. Y siempre se encontraba en un café que se llamaba Gluck, que era de estilo burgués, y siempre estaba con gafas y tenía la barba desalineada y siempre iba vestido de negro y que sabía mucho sobre los libros, sabía su lugar y fecha de publicación, el nombre y hasta el precio aproximado. Y de hecho que sabía de cada materia más que los mismos expertos y que dominaba las bibliotecas mejor que los mismos bibliotecarios. Sí, pues mucha gente del mundo incluso lo buscaba, ¿no? Hasta gente de la iglesia iba a consultarle sobre libros raros que solamente él conocía, ¿no? También sabía varias lenguas, podía acercarse a muchos pues, libros y autores, ¿no? Entonces, qué bueno, Scarlett. Pues espero lo termines y ya el viernes, pues hacemos, digamos, una especie de conclusión o análisis del libro, ¿sale? Ya que más lo hayan leído, ¿sí? Bueno, ¿alguien más antes de pasar a otra cosa? Tú, Jacqueline, no viste nada, no leíste nada. Bueno, Jacqueline creo que tiene problemas. Bien, en lo que pues habla Jacqueline, pues sería fabuloso que hubiera más caritas en la pantalla, ¿no? Para pues vernos y reconocernos, ¿no? Entonces, si puede encender su cámara, pues qué maravilla. Bien, pues le voy a pedir a nuestro querido invitado si puede hacer su aparición dramática, ¿no? Por ahí. Si nos escucha, maestro Jorge. Esa es su aparición dramática. Bien, perdón. Esta noche nos acompaña un querido maestro, profesor de toda la vida, compañero de los talleres de prepa en línea, CEP. Actualmente no está dando taller, sí, pero en la primera emisión sí estuvo dando taller porque fue requerido para dar el curso del famoso CETAU. No sé si alguno de ustedes, anda por ahí o sí supieron del CETAU. ¿Sí supieron o no? ¿Tú, Raimundo, supiste No, del la verdad famoso no, CETAU? no lo desconozco. Bueno, qué bueno, porque digamos que es una especie de inquisición. No, no es cierto. Para los estudiantes de prepa en línea, no, no se la crean. Bueno, el maestro actualmente está allí en esos cursos, pero también es profesor de prepa, ¿sí? Del sistema de la UNAM.
¿no? Y aparte de ser profesor, pues también es escritor, algo de poeta también tiene, de cuentero, de cuentacuentos, de actor, ¿sí? Y también ha hecho doblaje, ¿no? Entonces es, pues digamos que un estuche de monerías y aparte es pintor también y pues es uno de los hombres más sensibles que conozco y esa sensibilidad pues se la admiro muchísimo, ¿no? Y hoy está con nosotros para pues hablarnos o exponernos sobre la estructura del texto narrativo, ¿sí? Para que ustedes empiecen a escribir su cuento, ¿sí? Pero antes de decir otra cosa, que me gustaría empezar, maestro Jorge, si usted lo acepta, haciéndole algunas preguntas, ¿sí? De que exponga, pero antes de eso, ¿quiere decir algo? No, pues, déjame prender mi luz, que de por sí soy oscuro, serio de color. Ahí está, mucho mejor. Ok. No, pues nada, digo, un placer estar por aquí eh, acompañándote y con tus alumnos en tu taller, ¿no? Que ya los extraño. Qué bueno, ojalá que nunca lleguen al CETAO, chicos, chicas, porque pues es una, eh, bueno, se tomó la estrategia para corregir el problema de plagio que hay en prepa en línea. Y entonces, si te toca estar por ahí en el CETAO, no es un infierno, como lo decía aquí el buen Diego, ¿verdad? Pero sí se detiene tu trayectoria académica, ¿no? Hasta que acredites el curso. Y sí, lamentablemente, bueno, tuvimos un par de compañeros que no lo pudieron acreditar, entonces, pues ahí está detenida su trayectoria académica, ¿no? Pero bueno, y te voy a contratar para que escribas mi biografía, me vendes bastante bien, por cierto, ¿no? Cuando me muera tú vas a hablar en mi funeral, ¿no? Pero bueno. Y pues un placer estar por aquí con ustedes. Y claro que sí, adelante, si puedo aportarles algo con respecto a dudas, inquietudes, Bueno, con todo ok. gusto. Antes de que yo pregunte, me gustaría que alguno de ustedes le preguntara sobre, digamos, nuestro taller es de cuento, algo que tenga relación con eso, con el cuento. ¿Qué pregunta le sugiere, ¿no? Acerca de eso. No sé quién es su cuentista favorito, su cuento favorito, de qué habla su cuento favorito. Bien, Alejandra, ya tiene su manita levantada. Hola, muy buenas noches. Es un gusto y un orgullo conocerlo, antes que nada. Tal vez no en persona, pero sí a la distancia. Yo sí tengo una duda. De sus cuentos favoritos, ¿cuál es el cuento que lo puede transportar a otra vida y que nos pueda transmitir para nosotros poderlo así escribir? Híjole. Eh, bueno, es una pregunta interesante, por demás, ¿verdad? Eh, que le hacen a la mayoría de los escritores, de la gente que se dedica a la literatura, ¿no? Y hay una respuesta que me encantó que da Benito Taibo y Lauro Zavala también, que lo tuvimos de invitado. Le preguntaban a algunos de los chicos cuál era su libro favorito y la respuesta me encantó. Decía, mi libro favorito es el que estoy leyendo en este momento, ¿no? Porque, pues, si no, ya no lo leería, ¿no? Híjole, es que es bien complicado. ¿Por qué? Porque hay un universo de literatura y entonces sí, de bote pronto se me ocurren un par de cuentos que yo te podría incluso sugerir para leer, pero pues es que hay muchísimos, ¿no? Muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, me preguntabas que un cuento que a mí me haya transportado, que me haya llevado a ese universo, fue algo que estuve leyendo de Lovecraft. No sé si conocen a H.P. Lovecraft. Bueno, te relato un poquito. Son 3 cuentos, es una trilogía y comienza como un juego de un amigo muy cercano a Lovecraft, que es Robert Bloch.
para contextualizar un poco, si alguien vio este programa de La Dimensión Desconocida, bueno, Robert Bloch era escritor de la Dimensión Desconocida y muy amigo de Lovecraft. Y entonces Bloch escribe un cuento que se llama El vampiro estelar y se lo envía, antes de publicarlo, se lo envía a su amigo Lovecraft para que lo lea. Le dice, a ver qué te parece el cuento. Y entonces Lovecraft lo lee y Lovecraft se reconoce como personaje en ese cuento. Y dice, malvado Bloch. Y Lovecraft le responde con otro cuento, que es se pueden leer por separado, pero si los lees juntos y en el orden en el que te voy comentando, hacen una historia continua, ¿no? Y entonces en el cuento que escribe Lovecraft, crea un personaje que es Robert Blake. Entonces, si te fijas por la coincidencia fonética, Robert Bloch, Robert Blake, ¿no? Se la regresa, ¿no? Y lo vuelve personaje. Y ese cuento se llama El Morador de las Tinieblas. Lo lee Robert Bloch y dice, mira, me gusta la dinámica, ¿no? Y escribe otro cuento como parte de esta secuencia de este juego que ya traían, y ya no se lo alcanza a mandar a Lovecraft porque Lovecraft muere, ¿no? Y entonces tiene que cerrar ahí ya con la historia. Y el cuento es La sombra que huyó del capitel. Si les interesa, yo tengo una colección de cuentos de terror de Lovecraft en PDF. Si les interesa, se lo mando al profe Diego para que se los comparta vía correo y sin ningún problema. Y vienen un chorro de cuentos de terror de muchos autores que son muy, muy buenos. Esos tres, ¿por qué me llevaron a ese universo Lovecraftiano? Porque yo lo empiezo a leer mediodía, más o menos, tomo el primer cuento y comienzo a leer. Y me pico y me sigo con el otro y me sigo con el otro. Y en el último cuento, la última parte del cuento, te iba a decir última escena, no hay escenas, la última parte del cuento va relatando cómo el ambiente se vuelve más oscuro, más denso, más tétrico. Y justo estaba yo leyendo y era el sol de la tarde. Y entonces empieza a bajar esa cara, hice yo, empieza a bajar el sol de la tarde y yo acá leyendo y así de, ¡ay! En la torre, ¿no? Y prendí la luz ya, obviamente, y terminé de leer y ya cerré el libro. Pero lo que me encanta de Lovecraft, que es el terror cósmico, es que el monstruo de Lovecraft no se queda en el libro. Dicen que Stephen King es el maestro de la literatura de terror, y sí, tiene cosas muy interesantes. A mí en lo particular no me gusta mucho Stephen King, le reconozco que tiene cosas muy valiosas, pero ¿cuál es la diferencia entre King y Lovecraft, por ejemplo, no? Stephen King, tú estás leyendo cualquiera de sus libros, It o El Cementerio de Mascotas, Christine, Carrie, el que sea, elige uno, ¿no? Y estás leyendo y cuando terminas la lectura cierras el libro y el monstruo se queda en el libro porque te lo describe y lo hace muy bien, y puedes ver al personaje del monstruo, se les llama monstruos, pero puede ser un espíritu o cualquier otra cosa, ¿no? Y el monstruo se queda en el libro. Y en el caso de Lovecraft, no, porque nunca te describe al monstruo. Te da algunos detalles, ¿no? Te dice que tiene ventosas, te dice que es una sombra con forma humanoide, pero nunca te dice exactamente qué es. Y entonces el monstruo, cada lector, lo recrea acá. Cuando tú cierras el libro, te llevas al monstruo contigo, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Y Lovecraft lo hace de manera magistral. Les recomiendo esos tres cuentos. Tiene muchísimos más, pero les recomiendo esos tres cuentos, ¿no?
No sé si respondí tu pregunta, Alejandra. Sí, sí, claro que sí, muchísimas gracias. Ahora sí que un libro que nos transporte, que nosotros nos traigamos, ya sea al monstruo o al personaje hacia nosotros, pues es algo maravilloso y yo en lo personal sí le agradecería mucho si me los pudiera compartir. Claro que sí, se los envío al profe Diego para que se los haga llegar. Ok, muchas gracias, Ale. Y Scarlett también tiene su manita levantada. A ver, Scarlett. Scarlett Johansson. Scarlett. Sí. Bueno, creo Ay, que... hola. Ah, ya. Ahí está Scarlett. Buenas noches. Buenas Bueno, la noches. mía es una pregunta y quería saber cuál era su autor favorito o con cuál se identificaba más. Híjole, pues similar a la pregunta que me hacía Alejandra, ¿no? Híjole, pues tengo muchos, ¿no? Tengo muchos. A mí me encanta el autor latinoamericano, los autores latinoamericanos, ¿no? Soy muy nacionalista en ese punto, Yo ¿no? no, yo Sí me soy muy gustan. europeo, ¿eh? Ah, o sea, es inglés, el profe es inglés, Soy ¿no? muy europeo. Sí, sí, sí. No, también me gustan los autores extranjeros, europeos, asiáticos, norteamericanos incluso, ¿no? Pero dentro de los latinos, híjole, pues Jorge Luis Borges, Cortázar, mexicanos, pues Pedro Páramo, Juan Juan Rulfo. Rulfo, Arreola, el bestiario de Arreola, que es una cosa maravillosa, ¿no? Pero así el favorito y uno de mis libros de cabecera es Ítalo Calvino. Ítalo Calvino, que muere en el temblor del 85 aquí en la Ciudad de México. Sí, muy trágico, murió el profesor Calvino y estaba desarrollando una teoría y anda por ahí que es las directivas del nuevo milenio, una cosa así se llama el texto, pero ya no lo alcanza a terminar, ¿no? Y tiene muchos libros, muchas historias, Italo Calvino, de ficción y de teoría, pero uno de los textos que a mí me fascina y que no me canso de leer, ya lo he leído como 50 veces, es uno que se llama Si una noche de invierno un viajero, que también lo tengo en PDF, si lo quieren, adelante. Y así muy rápido les platico, es que a mí me encanta ese libro, ¿no? Cuando tú abres el libro, el narrador de esa historia es un narrador titiritero, un narrador en segunda persona. Y entonces tú abres el libro y el narrador te está hablando a ti, lector. Tiene una especie de prefacio, pero ahí ya empezó la historia. Y de eso te das cuenta hasta que ya vas muy avanzado con la lectura, ¿no? Entonces te dice, tienes en tus manos el libro Si una noche de invierno un viajero de Ítalo Calvino. Qué bueno, lo vas a disfrutar, no sé qué, siéntate cómodamente y te dice de qué maneras te puedes sentar, ¿no? Recostado, con los pies en alto, claro, porque es la condición para leer, ¿no? ¿Alguien sabe por qué se debe de leer con los pies en alto? No. ¿No? Decía Ítalo Calvino, porque tú no puedes leer algo de ficción con los pies en la tierra, ¿no? Entonces levanta los pies con los pies en alto. Hay una cosa ahí muy poética, ¿no? Y entonces te empieza a dar instrucciones. Y llega el punto donde te das cuenta que estás siguiendo esas instrucciones, ¿no? Te dice, eh, cierra la puerta porque del otro lado está la televisión y diles, estoy a punto de leer el libro de Ítalo Calvino, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, a lo mejor no te escuchan, dilo más fuerte. Estoy a punto de leer. No, es que no te están escuchando por el ruido de la tele. Grítalo. Estoy a punto de leer, ¿no? Y es una cosa divertidísima porque te vuelve personaje. Y en la historia están buscando ese libro que se llama Si una noche de invierno un viajero, y a ti como lector te dice que comienzas a leer el libro
y te das cuenta que en unas páginas la historia ya no es la misma. Entonces dices, ¿qué onda? Vas con el librero, le reclamas, te dice el librero, ah, sí, efectivamente es que es un error de impresión, y te cambia el libro, pero tú, precavido, abres el libro, checas y exactamente en la misma página hay ese mismo error de impresión. Entonces el librero revisa todo el stock de libros que tiene y todos tienen el mismo error. Dice, bueno, pues lo voy a regresar. Pero tú ya te quedaste picado con la lectura y entonces haces un recorrido y te empieza a transportar en la búsqueda de ese libro, pero ya eres tú lector el personaje. Es una cosa maravillosa que hace Italo Calvino. No, también se los recomiendo mucho. Ese sería uno de mis autores y uno de mis libros de cabecera, ¿no? Así es. Gracias, Scarlett. Y bueno, una pregunta más, porque si no, no nos va a dar tiempo. ¿Sale? Y ya, bueno, el maestro va a estar aquí con nosotros como guía, ¿sí? Acompañándonos todo el taller, si él lo acepta, ¿no? Claro. Bueno, Raimundo. Muchas gracias. Primeramente, un gusto en conocerlo, maestro. Y enseguida se me ocurre la siguiente pregunta. Habiendo tantos géneros literarios, por ejemplo, un ensayo o una novela, ¿también puede tener algo de cuento? Sí, claro. De hecho, la novela, bueno, empiezo con el ensayo. Hay muchos tipos de ensayo, ¿no? El ensayo científico, el argumentativo, etcétera. Y hay uno que se llama ensayo literario. Y en el caso del ensayo literario, eh, se maneja con la estructura del ensayo en general, pero los temas son muchísimos más libres. De hecho, no sé si tengas planeado, Diego, presentarles el ensayo de Carla, el del helado. Sí, Más adelante, sí, evidentemente. bueno, ayer no lo comenté, pero sí vamos a ver algo de ensayo Ok. para que tengan, pues más o menos, yo creo que sí, la mayoría tiene dudas en cómo escribir un ensayo, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, claro. Bueno, entonces vamos a ver algo de eso. Ujú. Y este ensayo que te comento de la maestra Carla Montalvo, que es una gran escritora y gran maestra, que fue maestra de Diego y mía, este, escribe un ensayo, bueno, escribe muchos, pero este se llama El helado. Y cuando lo lees, pareciera que estás leyendo un cuento, pero no, es un ensayo realmente, ¿no? Es la postura del autor, su opinión acerca de un tema, etcétera, y tratado de manera literaria, artística, ¿no? Entonces sí puede ser. Y en el caso de la novela, Raimundo, híjole, pues la novela es proteica. Tiene muchas proteínas. No, no es cierto. Este, así soy de sangrón, perdónenme. No, lo proteico se refiere a que abarca muchos géneros, ¿vale? Entonces, en una novela te puedes encontrar dentro de la novela que hay un cuento, que hay un poema, que hay una canción, que hay música, ¿no? La novela de Rayuela de Julio Cortázar es todo un tratado musical acerca del jazz, ¿no? Entonces, sí, la novela aguanta de todo, ¿eh? Le puedes meter lo que se te ocurra. Muchas gracias. No, ¿de qué? Bueno, pues muchas gracias. Creo que ya me dejaron a mí sin mis preguntas. Hicieron muy buenas preguntas. Sí, ya después se las haré, maestro Jorge. Y bueno, pues repito lo que decía al principio, el maestro nos va a hablar sobre la estructura narrativa. ¿Sale? Pongan mucha atención. Vamos a tomar nuestras notas para que puedan escribir. Bueno, lo Era contextualizo, la maestro. grabación. Ayer les decía sobre el cuento que tienen que escribir tomando un personaje de un cuento clásico, ¿no? Ok. Sale, sobre eso hablamos ayer.
¿Sale? Bien. Y al final, si nos da tiempo, pues les mostraré un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ok, ok, Bueno. muy bien. Muy bien. Julio, tienes arriba tu mano. ¿Quieres comentar algo, Julio? Julio está Pues para... sí, aquí estoy. Bueno, la pregunta era en sí, ¿qué es mejor? ¿Leer los cuentos ya creados o crear tú tu propio cuento? Julio, no sé qué sea mejor, pero lo que yo sí te sugiero es que cuando tú escribas, te diviertas. Si tú no te estás divirtiendo al momento de escribir, al momento de crear tu historia, lo más probable es que tu lector tampoco se va a divertir y lo va a aventar por allá, ¿no? Te va a decir, no, pues está muy aburrido esto, ¿no? Em, y bueno, pues hay muchos tabúes, ¿no? Hay escritores que no leen el cuento que están, o la novela, lo que sea, que están escribiendo durante el proceso porque dicen que se vician, etcétera, pero la mayor parte del proceso de escritura es la corrección, ¿no? Nosotros escribimos, yo le digo a mis alumnos cuando doy taller, ustedes suelten la pluma, ¿no? Pero ahora ya no hay pluma, ¿no? Ya todo es a Con la través de la yema de los computadora. dedos. Sí, Se claro. escribe con la yema de los dedos. Pero bueno, uno que es romántico, les digo, ustedes suelten la pluma. Mira, está el lápiz muy bien, Alejandra. Ustedes suelten la pluma, escriban lo que sea. Ya cuando acaben en la reescritura, ahí ya empiezan a corregir, ¿no? La ortografía y la redacción, y si algo no les quedó, y en fin, pues ya lo corrigen después. Pero ustedes primero escriban, que es lo más difícil, ¿no? El miedo a la hoja en blanco. Y me acuerdo, decía Ernest Hemingway, le hacen una entrevista y le preguntan, bueno, señor Hemingway, eh, ¿qué tan difícil es escribir? Y les dice Hemingway, pues escribir es facilísimo, uno se sienta, mete la hoja a la máquina para los millennials, antes no había computadora, no era la máquina de escribir, ¿no? Desde el romanticismo, eso es lo que vive Hemingway. Dice, uno mete la hoja, mete la hoja y comienza a sangrar. Porque eso es, ¿no? Meter el dedo en la llaga y empezar a chorrear sangre, ¿no? Hablar de lo que duele, de lo que nos afecta como seres humanos, ¿no? Les digo yo a mis alumnos, ¿quién leería un libro? Bueno, sí hay quien. ¿Quién leería un libro? ¿Quién vería una película donde al personaje todo es de color de rosa, ¿no? Tiene una esposa preciosa, 3 hijos maravillosos, un trabajo donde le va muy bien, donde es respetado, un perro que cuando llega le mueve la cola, ¿no? Entonces, todo es maravilloso. Pues a lo sumo yo podría decir, uy, qué envidia, ¿no? Pero ya que ocurra algo, que se le muera el perro al menos, ¿no? A ver cómo reacciona, ¿vale? Pero bueno, el ser humano así somos, ¿no? Somos un poquito sádicos y masoquistas a la vez, ¿no? Nos gusta el dolor, vamos a ver la miseria del personaje y eso es lo que nos parece atrayente, ¿no? Estamos un poquito enfermos, pero bueno, ok. Sí, las dos, Julio. Tanto leer como escribir, yo creo que son unas actividades muy dignas y pues ahí se los dejo de tarea. Bueno, ok, bueno, pues vamos a empezar ahora sí ¿Sí con puede con el tema. compartir, maestro, o no tiene De los verdad, permisos? sí, ponme de moderador, ¿no? Porfa. Y en lo que tú me pones de moderador y yo abro esto, María Elena, ¿tienes tu manita arriba? María Elena. Buenas noches. Hola, Buenas buenas noches, María noches. Elena. Le quería preguntar lo siguiente. Ujú. ¿Cuándo
¿Considera usted que su obra está terminada? Uy, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Tengo yo varios textos ahí que digo, no, todavía le falta. Y los he dado a leer a amigos y compañeros y me dicen, ya, ¿qué más quieres? Ya está acabado, ponle fin y ya, punto. No, 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 es que le falta. ¿Cuándo está terminada? Cuando estás satisfecho con lo que escribiste. ¿No? Y pocas veces, te voy a decir que los escritores están totalmente satisfechos con lo que escriben, ¿eh? Siempre se queda uno con esta cosita de, híjole, es que algo le falta, ¿no? Y te pueden dar Márquez, ¿no? Con 100 años de soledad, que es una obra maravillosa, y él mismo decía, no. Es que no está acabada, es que algo le falta. Pues, espérate, ¿qué le falta? No, o sea, José ya lo Emilio acabaste. Pacheco también se Ah, murió Pacheco, insatisfecho. claro, sí. Y muchos escritores no quedan totalmente satisfechos, ¿no? Y con el trabajo de otros compañeros escritores son muy laxos, ¿no? Que evidentemente dices tú, no, pues aquí le falta mucho trabajo, pero bueno, ¿no? Entonces, híjole, ¿cuándo va a estar acabado tu cuento? Cuando tú digas, ya, estoy medianamente satisfecho, ¿no? Con el resultado. Yo creo que ahí es cuando ya debes dejar el cuento en paz. Y hay todo un proceso de escritura, ¿eh? Por eso te decía, no es tan fácil. Evidentemente el tiempo del taller, el mes que dura el taller, no es el suficiente, ¿no? Porque cuando uno escribe, sueltas la pluma y hay que dejar descansar el texto. ¿Para qué? Para que no te vicies, ¿no? Y luego lo retomas y vuelves a escribir y luego lo dejas descansar otro rato. Es como cocinar, ¿no? Todo lleva su tiempo, su proceso y luego viene la reescritura, ¿no? Entonces sí, a veces el tiempo es muy cruel y no nos permite hacer eso, pero es lo que se debería, ¿no? Bueno, Emma, también tienes tu manita arriba, Emma. Es que no Sí. quiero dejar a nadie sin. Ajá. Buenas noches. ¿En qué se Hola, Emma. inspira? ¿En qué se inspira para escribir? ¿Quién es su musa para escribir cuentos? Híjole, en lo que vivo todos los días, Emma, de repente me despierto enamorado y escribo algo acerca del amor, o de repente me siento el hombre más miserable de la existencia y escribo algo muy oscuro, muy triste, muy desolado. Eh, un día, por ejemplo, estaba viendo una plantita que tenían aquí en casa, que es un helecho, y dije, ah, mira qué bonita idea. Y de ahí se me ocurrió una idea y empecé a escribir un cuento que se llama Grunt, el gato helecho, y por referencia a una pintura de Remedios Varo también, ¿no? Y de todo. La fuente de inspiración está en el mundo, ¿no? Eh, yo no comparto mucho esta idea de que el escritor dice, no, sí, es que cuando estoy inspirado y pues sí, pero esa es una parte mínima, ¿no? Hablábamos de Márquez hace un rato. Márquez tenía una disciplina como escritor y todos los días escribía, ¿qué? Lo que fuera, lo que fue. Y a veces acababa algo, algún texto y lo echaba a la basura porque pues, estaba muy mal hecho, pero él tenía como disciplina escribir todos los días. Todos los días escribía a la misma hora, 2 horas, en fin, porque es un oficio, ¿no? El escribir es un oficio y entonces pues también hay que pulirlo, ¿no? Pero pues ahí está la inspiración, en todos lados, en la vida misma. Bueno, Gracias. tiene un cuento muy interesante sobre un gato. ¿Jim Márquez? Usted, Pues el que les comentaba, ¿no? El de Grunt, el gato del lecho. Ahí luego, si nos da tiempo, se los comparto, ¿no? Pero bueno. Y híjole, tengo más manitas. A ver, vamos a darle velocidad para ya irnos al tema. Es Jessica y Fátima, y con eso terminamos para ya hacerte la presentación del tema que me invitó a dar Diego. Entonces, a ver, Jessica. Hola, ¿qué tal? Hola, Jessica.
Muy buenas noches. Hola. Mi pregunta sería más bien una opinión, o bueno, ¿usted qué opina? Si un creador de literatura se hace o nace con el talento, porque justo como usted lo comenta, hay veces en las cuales al leer un libro lo lees una y otra vez y te sigue expresando tanto, te sigue transmitiendo incluso lo que el autor sintió de escribirlo. Claro, efectivamente. Yo creo que como en todas las disciplinas de en la vida y en el arte sobre todo, hay personas muy naturales, ¿no? Que tienen un cierto don para esa actividad y en la escritura no está negado a ello, pero evidentemente se tiene que estudiar, ¿no? Se tiene que estudiar y se tiene que perfeccionar ese talento. Y hay personas que jamás creyeron en ellos como escritores, que les decían en la escuela, ah, esta es una basura, esto no sirve, y cuando publican, ¡boom!, son un trancazo, ¿no? Entonces, sí hay una buena dosis de talento que se debe explotar, por supuesto, pero es más disciplina, es más oficio como todas las artes, ¿eh? El músico que no practica 8 horas diarias su instrumento, pues va a terminar como músico de Sanborns, ¿no? Y no porque tenga algo de malo, ¿eh? Pero pues si es un músico que aspira a tocar en una orquesta filarmónica, le tiene que dar y le tiene que invertir tiempo a su instrumento, ¿no? Y el pintor que no pinta, que no dibuja, pues lo mismo, ¿no? Va a acabar dibujando cómics y tampoco es que sea malo, pues, pero si aspiras a más, pues tienes que entrenarte, ¿no? Evidentemente, ¿vale? Muy bien. Y Gracias. no, gracias a ti. Y Fátima, terminamos con Fátima, adelante. Muy buenas noches, espero se encuentre muy bien. Bueno, mi duda es respecto a cuando uno se queda en blanco y está al inicio uno súper inspirado, ¿qué recomienda hacer en esos casos de estrés? Lo que les comentaba hace un rato, que hay que dejar reposar el texto, ¿no? Cuando ya te embotaste la cabeza, ya aventaste todo lo que traías y de pronto entramos en ese bloqueo, dale tiempo, levántate, sal, toma el aire, bébete un vinito, fúmate un cigarrillo, no sé, date tu tiempo, ¿vale? Reconstrúyete para que puedas volver al trabajo. Y a veces eso tarda unas horas, un día, un mes, un año, ¿no? No, nos movemos con diferentes tiempos todos, ¿no? Pues sí, descansa, relaja el texto, pero no dejes de escribir con otra idea si tú quieres, pero no dejes de escribir. Ya, o sea, ya no toques esa idea del texto donde estás bloqueado, bloqueada, pero sigue escribiendo sobre otras ideas, ¿vale? Y ya solito va a regresar, va a decir, ah, mira, ya encontré qué poner y te vas a volver a encarrilar. O sea, no pasa nada, ¿no? Nada más hay que darle su justo tiempo. Muchas gracias. No, ¿de qué, Fátima? Y comentábamos, ¿no? A veces los tiempos no nos dan, nos exigen que escribamos, pues más rápido, pero bueno, cada que se pueda, pues hay que darle su tiempo al texto. Venga, ahora sí, que ya, digo, yo aquí me la puedo pasar platicando bien sabroso, pero vamos al tema. ¿Sí se ven las diapositivas? ¿Sí Sí, lo pueden ya ver? las vemos, maestro. Sí. Sí. Ya. Oh, ya hice el spoiler, ¿verdad? Pero bueno, ¿te acuerdas de esta película, de las imágenes que viste así rapidísimo? La película de Toy Story 1. ¿Sí te acuerdas? Bueno, pues lo voy a tomar para ejemplificar la estructura del texto narrativo, ¿vale? Si voy muy rápido, interrúmpeme,
Como estoy haciendo la presentación, no puedo ver las manitas del Teams, ¿vale? Si tienes dudas, sin Yo le problema, aviso, maestro. interrúmpeme. Ah, ok, vale, Diego. Entonces ahí te encargo a ti que estés al pendiente de ello. Bueno, entonces la estructura del texto narrativo, fíjate bien, todo lo que es narración, novela, cuento, mito, leyenda, ensayo, incluso ensayo literario, tienen esta estructura narrativa, ¿ok? Y hay muchas estructuras narrativas, ¿no? Pero esta es la general, por así llamarlo, ¿vale? Entonces, mira, hay algo que se llama diégesis, y la diégesis es la línea de la historia, de principio a fin, la línea de la historia. Y esa línea de la historia se describe en esta especie de triángulo que estamos viendo aquí, que le llaman curva narrativa, que yo no le veo nada de curva, pero bueno, pues así se llama, ¿no? Curva narrativa. Y entonces tiene este planteamiento, ¿no? Por ahí en mediados del 2000, del siglo XX, perdón, 1950, un francés, Jean Genet, postula esta estructura narrativa, pero con menos elementos. Jean Genet dice que la estructura narrativa es únicamente planteamiento, nudo o problema o conflicto, clímax y desenlace, que nada más tiene esos 4 elementos. Y durante toda esa segunda mitad del siglo XX, la teoría sigue estando muy vigente, pero fue lo que rifaba en ese momento, ¿no? Y todo el mundo decía, sí, Genet es un genio. Y sí, evidentemente era un genio, pero la literatura evoluciona y los estudios sobre literatura también evolucionan. Y entonces hay un teórico mexicano, a mucho orgullo, que se llama Alberto Paredes, y Alberto, que da clases en la UNAM precisamente, y Alberto Paredes dice, ok, sí, la teoría de Genet está muy bien, pero hay más cosas, hay más elementos dentro de la estructura que son de una visión mucho más fina, ¿no? Una lectura mucho más fina. Y entonces esta es la estructura que propone Paredes, ¿vale? Inicio, un primer planteamiento, el nudo problema, conflicto, un segundo planteamiento o un replanteamiento, el clímax, el desenlace, y nos dice que hay 2 tipos de finales, un final lineal y un final abierto, ¿vale? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos elementos. Y entonces el primero es el inicio. Nos dice que en el inicio se presentan los personajes, se habla del lugar y el tiempo donde se va a desarrollar la historia y nos va a dar una pequeña idea de lo que va a ser el conflicto, el problema, ¿vale? Ok, bien. Te decía que voy a usar la película de Toy Story para ejemplificar. La 1, Toy Story 1, ¿sale? Ok. A ver, no es un cuento, no es una novela, es una obra cinematográfica, pero tiene una estructura narrativa porque es un guión cinematográfico. Detrás de una película hay un guión, perdón, cinematográfico que tiene una estructura narrativa, ¿vale? Entonces funciona a la perfección. Vale. ¿Quién se acuerda cómo comienza la película? Con una A breve ver. presentación de los personajes, ¿no? Ok, muy bien. A ver, pero vamos a pensarlo así. La lamparita de Pixar aplasta la letra I, muy bien, empieza la película. Y cuando se abre la pantalla, ¿qué es lo primero que vemos? Tiene su mano levantada Jacqueline. La Quiere habitación de participar. Andy. Hola, ¿me Exactamente. pueden escuchar ahora sí? Ya Ok, te Sí, escuchamos, ya Jacqueline. contestaron.
Ya contestó, justo iba a contestar eso. Exactamente, ¿no? Bueno, muy bien, Jacqueline. Vemos las nubes, ¿no? Vemos unas nubes. Entonces, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Olvídate de la película, como si nunca lo hubieras visto, ¿vale? Entonces vemos las nubes y de entrada imaginamos, ok, es el cielo. Se abre la toma y vemos un cuarto. Ok, es una pared que está decorada con nubes, muy bien. Y luego unas cajas que están dibujadas y es el ambiente de un pueblo del oeste. ¿Qué está haciendo ahí? Al inicio, presentándonos el lugar, el tiempo, el ambiente donde se va a desarrollar la historia. En la película hay varios lugares, ¿no? Está el cuarto de Andy, Pizza Planeta, la casa de Sid, el loco, en fin. eh, pero el meollo, el punto medular de la historia ocurre dentro de la habitación de Andy, ¿vale? Entonces, ese es el lugar donde se va a desarrollar la historia, ¿vale? Ok. Y luego literalmente, ¿no? Nos presenta a los personajes, pone ahí enfrente de la cámara, bueno, no sabe que hay una cámara, ¿verdad? Pero pone enfrente ahí de la cámara al señor cara de papa, ¿no? Y dice, este es un asalto, ¿no? Abran la caja fuerte, ¡ay! Y todos los personajes los comenzamos a ver ahí en la escena. Nos está haciendo la presentación de los personajes. Y llega el comisario Woody, no sé qué, y lo presenta. Y yo traigo a mi perro de asalto. Y ya presenta otro personaje. Pues yo traigo a mi dinosaurio. ¿Ves? Entonces va integrando esa presentación de los personajes que van a ser, evidentemente, los que van a contarnos esta historia. ¿Vale? Entonces la presentación de personajes, el lugar, el ambiente, y nos da una pequeña idea del conflicto. ¿Te acuerdas que después del juego deja ahí botados todos los juguetes, chamaco bastante desordenado, por cierto, ¿verdad? Y y el Woody le dice al perro, a Slinky, ¿no? Le dice, prepara todos, vamos a hacer una junta de emergencia. Y entonces ahí van todos los juguetes a la junta y el Woody, que es pues así como que el presidente, ¿no? Y los puntos son tres, no sé qué, no sé qué, no sé qué, el desgaste de plásticos y bla, bla, bla. Y dice, sí, y adelantaron la fiesta de cumpleaños. Esa es una idea del problema. ¿Por qué la fiesta de cumpleaños podría ser el problema? Porque va a recibir más juguetes. Exactamente. Entonces nos da una pequeña idea de qué se va a tratar, cuál va a ser el conflicto del personaje. En literatura, cada que decimos personaje, nos referimos al personaje principal, ¿vale? Esta historia de Toy Story tiene dos personajes principales, tiene dos historias, ¿vale? Paralelas. La historia de Woody y la historia de Buzz Lightyear, ¿vale? No, para el ejemplo me voy a centrar en la historia de Woody, ¿vale? Pero también Buzz Lightyear tiene una línea narrativa. Su historia tiene una línea narrativa como la que estamos viendo. Ok, ese es el inicio. Y luego viene el primer planteamiento. Es donde se nos va a desarrollar el ambiente, se desarrolla el carácter de los personajes y nos acercamos al conflicto, ¿vale? Entonces no sé si te acuerdas de esta escena donde están ahí en la ventana los juguetes, están viendo que llegan los niños con las bolsas de regalo y pues todos están muy pendientes a ver qué pasa, a ver qué traen, tratando de adivinar qué es lo que hay dentro, ¿no? A mí me da mucha risa ahí porque Rex, ¿no? El dinosaurio dice, ojalá sea un herbívoro, así yo sería el dominante, ¿no? Dices, oye, no manches, no te puedes dominar ni a ti mismo, ¿no? Pero bueno. ¡Ay! Una cola, tiene una cola, por ahí. También a Diego le llega el gato y dice, ya apaga esa máquina, ya hazme caso. ¿No? Muy bien. Ok, bueno, pues ese es el primer planteamiento, ¿no? Nos va desarrollando el carácter de los personajes. Y ahí la pastorcita que le tira los canes al Woody,
y el señor cara de papa, que es el déspota, ¿no? Y bueno, empezamos a ver cuál es la personalidad de estos personajes. Y luego llegamos al problema, al nudo problema, que es cuando nuestro personaje principal pierde su estabilidad. Para Woody, su estabilidad es que él es el juguete preferido. Todo el cuarto está decorado, está ambientado con motivos del oeste porque él es un vaquero, ¿no? Y tiene su lugar preferencial en la cama de Andy. Es como el trono, ¿no? ¿Cuándo pierde esa estabilidad Woody? Cuando llega vos. Cuando llega vos. Cuando llega vos. Efectivamente. Y así tal cual lo vemos, ¿no? Suben los chavitos corriendo, llegan al cuarto y Andy le da un manotazo a Woody y lo tira del otro lado de la cama, por eso te puse esa imagen, ¿no? Lo avienta, lo desplaza y en su lugar pone la caja de Buzz Lightyear. Ese es el punto exacto donde la historia nos muestra esta parte. Ese es el problema. Woody ha sido desplazado como el juguete preferido, ¿no? Y viene un replanteamiento. Si todo para el personaje era normal y era estable y se presenta un problema, entonces se tiene que replantear la historia. Porque si no existiera un problema, pues la historia continúa como si nada, ¿no? Con Woody siendo el juguete preferido, etcétera, etcétera. Entonces lo que rompe esa estabilidad del personaje, ese es el conflicto, ¿vale? Ok, aquí una precisión. Cuando decimos romper la estabilidad o hablamos de estabilidad, no necesariamente nos referimos a algo positivo, ¿eh? Puede ser algo muy negativo. Imagínate que en alguna historia nuestro personaje es un indigente que vive en la banca de un parque, que come de la basura, pero para él eso es su estabilidad, ¿vale? Esa es su vida, su estabilidad, su día a día. Y de repente va a ocurrir algo que rompe esa estabilidad y se encuentra en la basura un billete de lotería que está premiado y gana 70 millones de pesos, ¿no? Eso está rompiendo su estabilidad. Eso sería el problema de ese personaje, ¿vale? Tú me dirás, no, pues que me lleguen esos problemas, ¿no? Pues sí, oye, pero bueno, en una historia puede tener esa ambivalencia, ¿no? El problema no necesariamente tiene que ser malo, puede ser un golpe de suerte. Bueno, en el caso de Woody, pues sí fue bastante gacho, ¿no? Lo que le pasa, pero bueno, pues sí. Y luego venimos al replanteamiento, ¿no? O el segundo planteamiento, que es cuando el problema crece. Y esto va a obligar al personaje a tomar una decisión. Y aquí lo empezamos a ver en la película, ¿no? Cómo se va transformando el cuarto y entonces de estar decorado con motivos del oeste, comienza a cambiar. Y ahora ya es el espacio, la colcha de la cama cambia también, ¿no? Y ahí viene la cancioncita, cambios, no sé qué, no sé qué. Y bueno, en fin. Por ahí les encargo su micrófono, chicos, chicas, ¿no? Y los juegos cambian también, ¿no? Ya el personaje principal es Buzz Lightyear y todo se trata del espacio y el oeste, pues ya quedó en el viejo oeste, ¿no? Entonces ya quedó prácticamente olvidado. Y precisamente hay una escena donde van a ir a Pizza Planeta, ¿no? ¿Te acuerdas? Y le pregunta el niño a la mamá, mamá, ¿puedo llevar un juguete? Le dice la mamá, sí, pero solo uno. ¡Sas! Y pues evidentemente se va a llevar a Buzz Lightyear, ¿no? Pizza Planeta, o sea, pues tiene que ver todo con el espacio, ¿no? Que tendría que hacer un vaquero en el espacio, pero bueno. Y entonces cuando Woody le pregunta a la bola, ¿no? A la bola del destino, le dice,
¿me llevará a mí? Y la bola le contesta, ni en tus sueños, ¿no? Entonces avienta la bola por allá y observa cómo rueda y se cae de la cama, entre la pared y la cama. Y ahí es el clímax. El clímax es cuando nuestro personaje toma la decisión para resolver el problema. Es un momento de mucha, mucha tensión dramática, porque de esa decisión va a depender su vida. ¿Vale? Y ahí es cuando se le ocurre al Woody y toma la decisión. ¿Cuál es la decisión que toma Woody para resolver su problema? Su problema es que ya no es el juguete favorito, que no se lo van a llevar a Pizza Planeta. Lo que él quiere es recobrar esa posición como juguete favorito, ¿no? ¿Qué es lo que hace para resolver el problema? Deshacerse de Buzz Lightyear, ¿no? Se va atrás de él, se mete al auto, ¿no? Tampoco. Tiene que ver con lo primero que dijeron, pero Woody no es tan malo. A ver, No hay se unas quiere. manitas, profe, María Elena. A ver, adelante, adelante. A ver, María Elena. Creo que piensa en que que Buzz se vaya con otro niño a otro lugar, o mandarlo al espacio de nuevo. ¿No? A ver, está la manita de Fátima también. Hace un plan, creo, para ver cómo alcanzar a Andy. Y después de eso es cuando se sube a la camioneta, creo. Primero empieza a hablar con los juguetes y si no mal recuerdo está Slinky o Stink, algo así, creo, y Ajá. empieza a hablar con ellos. No, y Pero ese no es el está clímax. Karina. ¿Cuándo toma la decisión para resolver el problema? Karina, te escuchamos. Ay, tengo problema con mi micrófono. Ya, listo. Ay, no puedo prender mi micrófono. Ah, ya. Sí te Perdón, es escuchamos. que no, no podía prender mi micrófono. Perdón, buenas noches. Por lo que yo puedo recordar, y eso porque tengo 2 niños pequeños y seguido ven su película, él, antes de que cuando les avisan que solo pueden escoger un juguete, Woody hace, bueno, planea distraer a Buzz para que él, pues haga alguna otra cosa, que rescate algo o busque alguna cosa para que el niño no lo encuentre y sea él al que elija para llevarse a Pizza Planeta. Efectivamente, ese es el clímax. Cuando Woody le pregunta a la bola, ¿no? ¿Me llevará a mí? No, ni lo sueñes. Y la bola se cae del otro lado de la cama. Ahí se le ocurre. Woody no es tan malo, te decía. Su intención no es sacarlo de la habitación. Su intención es esconderlo para que cuando Andy suba por el juguete no lo encuentre y entonces se lo lleve a él. Y de esa manera recuperar. Él está desesperado, ¿eh? Y cuando estamos desesperados hacemos muchas tonterías. Él lo que quiere es recuperar su posición como juguete preferido, demostrarle a los demás juguetes que él sigue siendo el juguete preferido. Y si se llevan a Pizza Planeta a Buzz Lightyear es como su sentencia de muerte, ¿no? De muerte en cuanto a popularidad, pues, ¿no? Entonces lo que Woody quiere es tirar a Buzz, pero no de la ventana, tirarlo a un lado de la cama. Ocurre un accidente que en la literatura se le llama peripecia, ¿no? Ocurre una peripecia, un accidente, le sale mal y sale por allá despedido Buzz a través de la ventana, ¿no? Y luego los juguetes se enojan y se dan cuenta y también lo sacan a él y en fin, ¿no? Pero ese es el clímax. Nos han dicho que el clímax es el momento más emocionante. Rara vez coincide, ¿eh? Rara vez coincide que el clímax sea el momento de los balazos y la
persecución de autos y etcétera, muy rara vez coincide. Es un momento de mucha tensión por lo que ya te decía, ¿no? Porque está en juego la vida del personaje, la historia misma, ¿vale? Y hay mucha tensión dramática, pero no necesariamente es el momento de los balazos, ¿ok? Ese es el clímax. Y bueno, una vez superado el clímax, el personaje toma esta decisión, viene el desenlace, que como en la vida real, ¿no? Nosotros tomamos decisiones y esas decisiones nos van a traer consecuencias, repercusiones. Si tomamos una buena decisión, pues las consecuencias serán buenas. Si no, bueno, pues las consecuencias serán malas, ¿vale? Entonces, en el desenlace se muestran las repercusiones de la decisión tomada por el personaje. Ocurre el accidente, Buzz cae, ¿y cuál es la repercusión? Pues que los juguetes lo sacan a él también del cuarto, tienen que ir a buscar la manera de regresar al cuarto, llegan a Pizza Planeta, se mete, Buzz ve la nave y dice, sí, ya me voy a mi planeta, no sé qué. Y el Woody, no, espérate, Sonso, no, por ahí no. Y lo saca este niño, ¿no? Que sí, el loco, y da premio doble, ¿no? Y se los lleva a su casa. Es el vecino de Andy, afortunadamente, si no quedaría más lejos. Y bueno, ahí empiezan todos los destrozos en la casa de este chamaquito, ¿no? Y luego tenemos el final. En el caso de Toy Story, tiene un final abierto, pero tenemos dos tipos de final. Uno que es el final lineal, en donde el autor no nos permite a nosotros como lectores, como espectadores, en el caso de la película, que hagamos interpretaciones. Todos los personajes tienen una resolución, todos los problemas que se presentan tienen una solución. Ojo, acuérdate, en literatura cuando hablamos de solución, puede ser algo malo, ¿eh? Podría ser que nuestro personaje se suicida. ¿Resolvió su problema? Ya no va a haber problema, ya está muerto, ¿vale? Que la decisión no fue la más acertada, por supuesto, pero abusado. Cuando hablamos de solución, no necesariamente es para bien, ¿ok? Bueno, si Toy Story 1 tuviera un final lineal, yo creo que terminaría ahí, en esta imagen que te estoy presentando, ¿no? Escapan de la casa de Sid, ya van de camino de mudanza a la otra casa, el niño va muy triste porque no encontró a sus juguetes, a Buzz y a Woody, llevan Una el pequeña quemacocos abierto. interrupción, maestro Jorge. María Sí, Elena tiene una duda, al parecer. sí, adelante. Sí, tengo una duda, gracias. ¿Por qué varias personas no tenemos el hilo, la secuencia de la película? Intuyo que si leyéramos la misma historia en un libro, no nos quedaría tan ambiguo el clímax de la historia. ¿Es así? Sí, claro, evidentemente, ¿me escuchan? Porque mi cámara creo que se quedó congelada ahí, Sí lo ¿no? escuchamos, maestro. Ok, Sí, lo escucho. a ver, déjame sacar la cámara. Listo. Sí, claro, la película nos bombardea con imágenes, ¿no? Y nos presenta dos historias, dos líneas narrativas, ¿no? Te decía la de Buzz y la de Woody. Entonces sí nos puede llegar a confundir un poco con los elementos. Eh, Precisamente yo elijo esta película. Y hacer algo de entretenimiento. Sus micrófonos. Claro, gracias. Elijo esta película porque es muy clara, muy clarito, ¿no? Nos va presentando estos momentos para poder identificar en dónde se da el problema, cuál es el clímax, etcétera. Pero sí, ya cuando leemos una historia escrita,
A veces se vuelve más complicado, ¿eh? A veces es el efecto contrario. No es tan sencillo identificarlo. Pero bueno, igual ahorita damos algunos ejemplos más. Ok, te decía, entonces en el caso del final lineal, si Toy Story tuviera un final lineal, acabaría ahí, ¿no? Se escapan de la casa de Sid, prenden el cohete y sale disparado Buzz y el Woody ahí lo viene sujetando y le dice el Woody, no, Buzz, estás volando. No, estoy cayendo con estilo, ¿no? Algo así le dice. Y y bueno, pues van cayendo con estilo, ¿no? Se pasan del camión de la mudanza y le dice Woody, no manches vos, ya te pasaste del camión. Dice, no le apunté al camión y caen a través del quemacocos en la caja donde está el chavito, ¿no? Ahí terminaría. Si fuera un final lineal, ahí terminaría. El niño los ve, ay mamá, mira, aquí están mis juguetes, viva, viva. Y ahí se acabó el problema. Eso sería un final lineal. Pero Toy Story tiene un final abierto. Llegan a la casa, a la nueva casa. Ahora es la escena de Navidad, es Navidad. Hay regalos. Ahora el que está nervioso es Buzz Lightyear, ¿no? De hecho, el Woody le dice, ¿cómo es posible, no? Que Buzz Lightyear esté nervioso. No, 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 yo nada, relajado, no sé qué, ¿no? Y termina diciéndole que uno de los regalos, el último de los regalos, es un perro. Un perrito. Y entonces estos dos voltean a verse y ponen la cara que te estoy poniendo ahí en la imagen de no manches, ¿no? ¿Cómo que un perro? Por la experiencia que tuvieron en la casa de Sid, con el perro de Sid, que casi casi los desbarata, ¿no? Y entonces en el final abierto, el autor nos va a permitir a nosotros como lectores, como espectadores, en el caso de la peli, que nosotros demos esa conclusión. ¿Qué fue lo que pasó con los personajes? ¿Qué fue lo que pasó con el problema? ¿Se resolvió? ¿No se resolvió? Y en fin, queda ambigua. ¿Ok? Los cuentos de hadas, generalmente, casi todos, tienen un final lineal y vivieron felices por siempre. No, pero es que la Cenicienta se divorció y vivieron felices por siempre. No hay vuelta de hoja, ¿no? El autor no nos da chance de pensar más allá. Nos está diciendo puntualmente qué es lo que pasa, cómo terminó. Y en el final abierto, pues, nos dan esa libertad, ¿no? Muy bien. Fátima creo que tiene su manita arriba. El final abierto también da oportunidad a una secuela de la historia, ¿o me equivoco? Claro, claro, evidentemente. Y es lo que usa mucho Hollywood, ¿no? En las películas nos dejan ese final abierto por si funcionó la película, pues vuelven a hacer más dinero, ¿no? Hacen la segunda parte, la secuela y sacan más lana. Sí, claro, claro, evidentemente. Gracias. Muy bien. Bueno, pues si no tienen más comentarios, dudas, le paso la palabra al profe Diego. Adelante, mi queridísimo Diego. Bien, pues muchas gracias, seguros, compañeros, ¿no tienen alguna duda, alguna pregunta? Todo claro. Sí van a poder escribir su cuento, construir toda esa diégesis que, pues digamos que ahorita va a estar sencillo, ¿no? Porque están tomando un personaje prestado de un cuento clásico. No lo van a construir ustedes, ya saben algo de ese personaje. Bien, ya se animaron dos compañeros, maestro, y le damos la palabra a Alejandra. Hola, yo sí tengo una duda. Todavía estoy indecisa en lo de los cuentos y es lo que le quería preguntar. Alicia en el País de las Maravillas también entra como cuento clásico porque pues está catalogado como cuento, como novela y pues es lo que quería preguntar porque pues hay varios personajes que me llaman mucho la atención. Es para mí.
Bueno, sí, Alicia no es un cuento, es una novela, la novela de Lois Carroll, ¿no? Pero, pues, es que está interesantísimo, ¿no? Tiene unos personajes muy chidos, muy padres, ¿no? Y Disney se puso un pachecazo cuando hizo la película, pero sí, no. ¿Cómo qué personaje te gustaría trabajar de Alicia? Me gusta el sombrerero loco. Ok. Me gustaría saber por qué él se volvió loco. No sé, me Bueno, gustaría escribir esa en parte. la de segunda película me parece que es donde se De la de Tim presenta, Burton. ¿no? Ajá. A través del espejo digamos que su historia, ¿no? Su Una locura, justifica. Y pero dónde está su familia. nos la cuentan de cuando él ya es grande, pero yo siento Ujú. en el personaje al ver las películas y he leído los libros, pues es muy diferente el libro a las películas. Sí. Y siento que su locura viene desde niño, como que es más atrás, como que en su vida le pasó algo. En algún punto de su niñez tuvo que haber algo que detonó esa locura. Ok. En una pues ahí parte ya de esa tienes. historia habla sobre algo que yo he visto con los chicos de calle, que es esa falta de cariño, de afecto por parte de su padre, y lo cual lleva a él tratar como de ser igual que su padre, ser el mejor sombrerero, pero por esa parte de su niñez es que se vuelve el sombrerero loco. Ok, pero sí estaría muy interesante que desarrollaras, ¿no? Ese punto medular, ¿no? Bueno, ¿por qué? Debido a que, como dice Raimundo, ¿no? ¿Qué ocurre en esta infancia que Julio detona esa fue. locura, ¿no? Ujú. Sí, Sí, no, ¿qué tiene fue unos. lo que pasó? Y no sé, me llama mucho la atención, también está el conejo. Todos los personajes de Alicia me gustan, todos, los amo. Es un libro que amo, me encanta en lo personal. Las películas me gustan, sí, claro, pero amo más leer porque yo me imagino las escenas. Yo me creo la fantasía en mi cabeza, la verdad. Estoy leyendo y el escenario está aquí. Mi escenario está aquí. Y veo la película y, oye, es que eso no era. Así como que para mí a veces son desilusión las películas, la verdad. Pero sí, de los personajes de Alicia me encantan todos. Y por eso era mi pregunta, si se puede retomar de Alicia o si tengo que tomar algún cuento. Pues ahí ya no te puedo decir yo, ahí es el profe el que pone Híjole, la pues línea. bueno, Alicia, bueno, puedes hacerlo. Al fin y al cabo, Alicia es un clásico, ¿no? Y va a ser muy Gracias. interesante, pues leer ese cuento, ¿no? De la infancia del sombrerero. Muchas gracias. Bien, Ale. Por cierto, Julio. ¿cómo se llama tu gato? Tengo 5. Es ¡Ah, su Jagger, mecha! Ok. Jagger, Mika, que son los papás de Mimi, de Winnie y de Crash. Y de Wendy, pero Wendy falleció, lamentablemente. Pero sí tengo En el 5. cielo de los gatos. Lo hubieras puesto Cheshire, ¿no? El gato Sí, de Cheshire, hablando de Alicia. les Muy había bien, puesto muchas nombres gracias, Ale. así de escritores, pero dije no, hay que respetar. Bueno, luego se la creen los gatos, ¿eh? A- Bien, Julio. Bueno, para mí se me facilitó más por cuestión de lo que ya había contado ayer, de la parte de colonias. Sí, disfruto mucho crear como esta parte de mis cuentos. Pues sí, aparte de la historia que voy a hacer, que le había dicho a Diego, pues me agradan mucho la cultura oriental, lo que son los dragones, y pues ahí sí también en cierta parte de algún cuento que he estado escribiendo mío, pues habla sobre dragones, ¿no? Y al final de cuentas, pues es algo que ahorita lo que yo estoy buscando es esa parte, como de darle a mis propios cuentos estructura y poderlos, pues ahora sí que contar a mis niños cuando vuelva a campamentos de colonias,
y que estén pues, bien desarrollados y darles algo de calidad y algo súper chido. Bueno, entonces ahorita lo que nos expuso el maestro Jorge va a ser, te llegó como anillo al dedo, ¿verdad? Y Sí, a veces cuando estamos escribiendo, Julio y los demás compañeros, y como que sientes que algo no jala, dices, no, es que algo me está deteniendo, el personaje no puede, no hace, no, es porque uno de estos puntos en el elemento de la estructura o no lo tomamos en cuenta o está muy débil o hay ahí alguna falla de estructura, ¿no? Muchas veces eso. Entonces tenemos que recurrir al apunte, ¿no? Decir, claro, aquí A está. mí me ha pasado que tengo los apuntes que he hecho estando en la actividad. Llego aquí a la casa a transcribir y empiezo a leer. Y digo así como, chale, como de dónde sacaste tanta cosa. Y ya después caigo en cuenta que vuelvo a intentar ahorita estar aquí sentado y intentar volver a escribir y es así como de, me quedo así como de, no, pero estar como pensando en eso, disfrutarlo, vivirlo, recordarlo, me genera como esa parte del echar a volar mi imaginación y es, apenas ahorita acabé otro cuento que iba a mandar con el profesor Diego, para que, pues bueno, ahí me lo revisara. Sobre el mismo cuento que ya llevo como generado, y lo leí y dije, chale, o sea, no estoy allá, pero lo estoy disfrutando, es algo chido, pero de igual manera me tengo que generar como la parte de la investigación, del poder leer, del imaginarme, ver otras situaciones o temas para yo poder generar un impacto en mis niños cuando ellos escuchen mis historias, ¿no? Claro, claro, evidentemente. Sí, hacer investigación. Hace un rato hablaban, ¿no? Del talento. Pues sí es importante, pero hay que hacer investigación, pues si no, ¿de qué hablamos, no? Estamos ahí contando cuentos chinos y no porque los cuentos chinos sean malos, ¿verdad? Pero pues, si de repente se sacan cosas de la manga, como los griegos, ¿no? Que son absurdos como ellos solos, pero bueno, ¿no? no, Sí hay que claro hacer que no, investigación. eso no me gustó que hablara de los griegos. No, la mitología griega es maravillosa, pero ay, luego sacan unas cosas tan absurdas que dices, eso, o sea, ¿qué onda? Pero bueno, así eran los griegos. Bueno, Muy bien. gracias Julio, gracias maestro. Y Jacqueline. Bueno, antes le quiero enseñar a Ale esta edición bonita que tengo de las aventuras de Alicia. Es una edición de bolsillo. Una joyita de mi biblioteca, digamos. Está hermoso. Yo tengo los Sí. libros, pero los tengo en PDF. La mayoría de mis libros son en PDF. Sí tengo libros ahora sí que en físico, pero no tantos. Pero sí Sí, está hermoso el las libro. ilustraciones son bellísimas de este. Sí, son libros maravillosos. Era lo que comentaba en el chat. Yo amé la lectura cuando tenía 7 años, un día que estaba en casa de mi abuelita, que estaba aburrida. Y llegó mi tío y me dice, ¿estás aburrido? Y le digo, sí, ya me dice, ven, y me prestó el libro. El primer libro que yo leí a los 7 años fue Del amor y otros demonios de don Gabriel García Márquez. Y de ahí me quedé impactada con la lectura y es lo que, hasta la fecha, don Gabriel García Márquez es mi autor favorito. Bueno, a mí sí me gusta, pero 100 años de soledad no me gusta, ni El amor en los tiempos de cólera. Bueno, no es de que no me gusten, no podría decir que son mis libros favoritos. Adiós. Híjole, creo que se me está cortando. Ya me voy. No, Ya vi bueno, cómo es. Se fue el wifi. No es mi Se fue. autor, no es mi autor. Me gustan más sus cuentos. De sus cuentos sí tengo muchos favoritos. Sobre todo uno que no sé si usted leyó, maestro, el cuento de Ladrón de Sábado. Que hay incluso un cortometraje que hizo el IMBA
de ese cuento donde actúa Damián Alcázar y Blanca Guerra. No, si pueden, véanlo y lo comentamos el siguiente viernes. Se llama así, búsquenlo en internet, Ladrón de Sábado, IMBA, porque fue una serie de cortometrajes que hizo en ese tiempo el IMBA, de cuentos de varios autores. Hay uno que se llama así, que es de Gabriel, y hay otro que se llama Benjamín, que también es un cuento de Limba, que también me gusta mucho, pero el de Ladrón de Sábado es de Gabriel García Márquez, y está el texto y está ese corto. Entonces vean el cortometraje y la siguiente semana lo comentamos. También se los iba a sugerir como cuento. Pero Claro bueno, que sí. Muchísimas gracias. Jacqueline. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Yo quería pedirle la opinión sobre el cuento, si es que es cuento. El que había escogido era El Principito. Sí. ¿Podría escoger ese libro? Yo creo que sí, y justo les iba a mostrar un ejemplo, bueno, les voy a mostrar un ejemplo de alguien del taller pasado que le quedó muy bien su trabajo, y no me acuerdo si fue que tomó a la Rosa como el personaje central de su cuento. Oh, diablos, estaba pensando en lo Bueno, mismo. tú también lo puedes hacer, va a ser algo diferente, ¿no? Entonces sí lo puedes tomar, Jacqueline. Ok, gracias. Sí, ok, bien. Y ¿quién tiene la palabra? Jessie. Bueno, nada más, Jacqueline, ¿o hay alguna otra duda? No, creo que sería todo. Estaba Bueno. pensando en la rosa o en el zorro. Cualquiera de ellos. Siento que sería muy interesante. Sí, va a ser muy interesante. Y de todas maneras les voy a mostrar el trabajo de una compañera del taller pasado. Ok. ¿Vale? Bueno. Jessie. Sí, yo me regreso lo que vendría siendo al inicio, en que se presentan los personajes, el lugar, el tiempo, pero la duda sería que si también podemos aplicar, se puede aplicar el fondo y la forma en un inicio de empezar un texto, por así decirlo. Sí, digamos que eso puede quedar en 3 párrafos, ¿eh? ¿3? Sí, no sé, yo creo. Maestro Jorge, ¿usted qué opina de eso? También tengan en cuenta en cuenta que el cuento pues es un texto muchísimo más corto que una novela, ¿no? Un cuento puede quedar en una cuartilla. De Ladrón de Sábado que les digo de Gabriel es una cuartilla y media, son como 800 palabras, ¿no? Hay, bueno, El Corazón delator famoso de Poe, son como 7 cuartillas a lo mucho. Entonces, sí, eso puede quedar en 3 párrafos, Jessie. De acuerdo, muchas gracias. Bien, Me, Emma. me surge a mí algo, espérame. Sí. Aquí con Jessica, hablabas del fondo y la forma, Jessie. No sé a qué te refieras con esto. O si estemos hablando de lo mismo. Sí hablo justo de lo mismo, pero mi duda entró porque hablando del lugar y el tiempo, bueno, el desarrollo de la historia, al aplicar el fondo, pues nos referimos específicamente a cómo es el contexto. Y en la forma, pues creo referirme a la estructura de cómo se pueden ir dando las ideas para construir el texto o de lo que queremos hablar. Claro. Recuerdan que les dije que hay muchas estructuras narrativas. Hay una estructura, por ejemplo, que se llama in media res, que la historia no comienza en el inicio,
comienza generalmente con el problema, ¿no? Y hay otra que es in extrema res, y la historia no comienza en el inicio ni en el problema, empieza en el desenlace. Y luego ya de ahí nos va contando con otras estrategias discursivas cómo es que se va integrando toda la historia, ¿no? Entonces, sí, tú puedes empezar tu historia desde el punto que tú quieras, ¿no? Nada más si ten en cuenta todos los elementos. Ok, muchas gracias. Digamos que hay que seguir esa diégesis. Ujú. Sí, y de ahí toma un punto, puedes iniciar al inicio, o si vas a iniciar desde el desenlace hacia abajo, etcétera, Jessy. De acuerdo, muchas ¿Sí? gracias. Bien, Emma. Sí, es Emma la que sigue. Emma. Emma, Gina. Ya lo encendiste. Le comentaba que mi libro favorito es El Principito, como lo comentó Jacqueline. Entonces, no sé si se puede escribir del mismo libro. Sí, claro que se puede. Van a ¿Sí? ser dos versiones muy, muy diferentes. Ok. Y otra pues duda que tengo. Es normal, por ejemplo, yo empecé a leer el libro del perfume y sinceramente no me gustó, no lo terminé de leer. ¿Es normal que no se identifique uno con un tipo de Sí, lectura? claro que pasa. Yo tengo muchos libros empezados que no he avanzado ya desde la 5ª página o desde la primera, ¿no? ¿Por qué cree que se deba? O sea, ¿no nos identificamos con la trama o...? Pues sí, por eso a lo mejor no estás en el ánimo de leer eso, pero a lo mejor dentro de 2 años vas a retomarlo. Y a mí, bueno, a mí me pasó con la Divina Comedia. Yo muchos años no podía salir del infierno, ¿no? Y lo empezaba y me volví a quedar en el infierno, lo volví a empezar y solamente en el infierno. El chiste es que hasta la 4ª vez no pude terminarlo. Ok, bueno. ¿Sí? Entonces, eso es de lectores, Emma. Ok. Eso es de Me gusta. lectores. Sí, porque cuando digo no me gusta, o sea, ¿cómo no te gusta? O sea, no me gustó. Sí, eso es de lectores, nos pasa a todos los lectores, ¿no? Yo aquí tengo cantidad de libros que he iniciado o que he dejado a la mitad, que ya no he podido avanzar porque no quiero sufrir, ya me estoy entrando al desenlace donde pues veo que va a ser un desenlace trágico, pues mejor ahí lo dejo, ¿no? Sí. Para en otro momento, a lo mejor que esté de mejor emoción o más maduro quizá, retomar. Ok, gracias. ¿Cómo ve eso, maestro Jorge? Sí, A ver qué libro totalmente de usted dejó acuerdo. de leer. Uy, muchos. Pero es que es multifactorial, ¿no? Hay muchos factores por qué abandonamos un texto. Pero acuérdate que el autor elige a su lector, ¿no? Ok. Es mentira que tú elijas el libro, no, el autor te elige a ti, porque tenemos como autores, como escritores, escribimos para un público, y eso lo tenemos en la cabeza. Si yo voy a hacer un libro de niños, un cuento para niños, tengo que pensar en mi lector, que es el niño, y muy probablemente ese cuento que va dirigido a ese público, un adulto no lo disfrute, ¿no? Con la novela adolescente, ¿no? Que se ha estado dando en este tiempo, ¿no? Ese es el público al que va dirigido. Yo leo las novelas adolescentes que hay y pues me parecen historias muy vacías, ¿no? Pero a mí, a mis alumnos adolescentes les encanta y les maravilla. ¿Por qué? Porque ese es el público objetivo.
Y no, hombre, pues libros que yo dejé de leer, uno que me costó muchísimo trabajo y al final ya lo pude disfrutar, fue Rayuela, precisamente, de Julio Cortázar. Y aparte que tiene 3 formas de leerse, ¿no? Lo puedes leer de principio a fin de la página, bueno, no empieza en la página 1, de la página 1 a la 200, y la otra es que la lectura te va guiando a través de las páginas, y la otra es la que propone Cortázar, ¿no? Tú abre el libro y en la página que abriste, léelo, ciérralo, vuélvelo a abrir y donde te quedas, ¿no? Y se me hizo muy, muy complicado, lo abandoné 4 veces, ya hasta la quinta vez ya es que lo pude terminar, ¿no? Pero sí, sí hay muchos Bueno, libros. muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Emma, por tu pregunta. Gracias. Y Viviana. Buenas noches. Yo por lo regular no he encontrado así como que un libro que me llame la atención. Como dice mi compañera, he empezado libros, pero la verdad, pues ahí los dejo. No hay algo así como que me llame la atención. ¿Qué me podría recomendar para leer? ¿Qué te podría recomendar para leer, para que te vuelvas lectora? Híjole. Bueno, ayer hablábamos ¿cuántos años tienes, Viviana? 22 años. 22 años. Si yo te dijera que leyera a los 22 años, no creo que te harían lectora. Lo que ¿Una yo leía a novela los romántica 22 podría ser? años. Bueno, cuando yo tenía 22 años aproximadamente, y bueno, esa novela después hasta se la recomendé al maestro Jorge y creo que no le gustó tanto, pero a mí me tuve hasta problemas psicológicos, no la he vuelto a leer, pero me hizo lector, porque yo me puse la bata de ese personaje que era un doctor. El amor que me juraste, no sé si se acuerda, maestro Jorge, de Silvia Molina. Y tendría yo más o menos esa edad cuando leí esa novela. Y vean, El amor que me juraste. Y es una escritora mexicana, académica, maestra, una mujer muy, muy hermosa, la que admiro y me gusta mucho como escritora. Pero, pues no, pues es que para recomendar es mucho. Ayer hablábamos de Persona Normal, de Mendel, el de los libros, La tregua de Benedetti, a lo mejor, ¿no? Es muy Orgullo y bueno. Prejuicio, es muy bonito. Orgullo y Prejuicio, bueno, cualquiera de Jane Austen, cualquiera, o Cumbres Borrascosas, a lo Ese mejor, también es muy bonito. sí, ¿cuál? Fácil, bueno, por ahí veía Niebla, que es una novela también muy bonita de Unamuno, ¿no? Que me gusta también mucho. A ver, ¿qué recomendaría usted, maestro Jorge? Cuentos. No lo escuchamos. No se escucha. Qué tonto, no había encendido el micrófono. Sí, te decía, estoy viendo aquí en el chat, dice que tiene que ver con el gusto de cada quien, ¿no? O sea, si a mí me gusta la acción y que las cosas sucedan una tras otra, pues evidentemente voy a leer algo que tenga esas características, ¿no? Pero creo que empezar con cuento por la cortedad del texto, porque ocurre de manera más rápida, más espontánea. eh, Empezar con cuentos yo creo que sería lo ideal, ¿no? De hecho, así empiezan a leer los niños, ¿no? A través del cuento, que es lo más sencillo para leer. Que hay Sí, cuentos muy complejos, ¿no? Pero sí, 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 el, no, el cuento creo que sería buena sí. sugerencia. Y de escritores de cuento hay muchísimos, ¿no? Dependiendo también el gusto, hay cuentos policíacos, de terror, de amor, ¿no? De didácticos incluso, ¿no? Pero
Bueno, de eso, de los géneros del cuento ya hablaremos más adelante. Pues eso, Viviana, difícil, pero me voy a dar la tarea esta semana de buscar cosas. ¿Sale? Muchas gracias. Bueno, hay muchas manitas levantadas, pero el tiempo ya lo tenemos encima. Ya van a dar las 9 y hay que, digamos, dar otra clase, ¿no? Entonces, nos tenemos que despedir, ¿sí? Por favor, empiecen ya teniendo en cuenta la estructura narrativa a escribir su cuento. Si hay alguna duda, pueden escribirme por correo o por la plataforma y ya lo revisamos en la semana, ¿sale? Perdón que sea la despedida tan rápida, ¿sí? Me dio mucho gusto estar aquí, le agradezco, qué linda Alejandra, le agradezco al maestro, bueno, esas gracias se las damos al maestro Jorge, todos, y pues le aplaudimos también, y por aquí va a estar, sigue de invitado de honor, maestro Jorge, muchísimas gracias, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues cada que pueda estar por aquí, me inviten, un gustazo estar con ustedes. Gracias. Bien, pues Gracias, buenas noches. muchas gracias, que tengan, bueno, que terminen muy bien el fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias. Ah, por cierto, antes que se me olvide, les mando los resultados de la encuesta, ¿sale? Sí, y los libros que quedaron, por favor, de PDF que nos iba a Sale, mandar el de maestro. Lovecraft que nos va a mandar el maestro, se los hago llegar. Y yo vean, espero por la que favor, tenía el de Alicia. sí, las recomendaciones de los videos de Limba que les decía, del Ladrón de Sábado de García Márquez y de Benjamín, que es un cuento también, que lo hizo cortometraje Limba, ¿sale? Bueno, pues ahora sí, un placer, que tengan una muy bonita noche, todos, todas, todes. Muchas gracias, buenas Muchas noches a gracias, todos. buenas noches a todos. Bye, bye. Bye. Muchas gracias, hasta luego, linda Hasta noche. luego, gracias.